Nos encontramos en San Carlos del Valle, un municipio cercano a Valdepeñas, a unos 15 kilómetros al nordeste. Y en primer lugar vamos a hablar un poquito de la historia del pueblo. La población surge a partir de la antigua ermita de Santa Elena del Puerto. Se tienen noticias de ella desde el siglo XV, en los libros de visitas de la Orden de Santiago. Aparece una ermita muy humilde. Que a lo largo del siglo XVI, en este libro de visitas, aparece cómo se va ampliando la ermita, se sustituye el tapiar por muro de mampostería y se enriquece también la ornamentación interna, la imaginería y demás. Este crecimiento de la imagen de la ermita continúa hasta mediados del siglo XVII. Y una fecha muy importante es 1640. Pues según la tradición, en 1640 aparece en un edificio anexo a la ermita una imagen, la imagen del Cristo. Esto hace cambiar radicalmente el culto, del culto a Santa Elena, en la que se venía realizando una peregrinación, una romería, sobre todo de la Solana, a principios de mayo, para la fiesta de la Cruz, pues se sustituye por el culto al Santísimo Cristo del Valle. No solamente por su aparición milagrosa, sino porque multitud de milagros se le atribuye, multitud de milagros, y esto también conlleva que se le hagan multitud de donaciones de todo tipo. Tal es así, en las donaciones que recibe, que en poco más de medio siglo, los administradores del santuario deciden que hay que construir un edificio acorde a la fama del Cristo. Y con las rentas de ganados, de tierra, venta de joyas, planea la construcción del santuario actual, de la iglesia actual. En primer lugar, se construye en 1704 lo que se conoce como Casa Grande, probablemente como centro logístico para preparar y dirigir desde ahí la construcción del edificio, de la iglesia. En 1713 comienzan las obras de la iglesia y se extiende hasta 1729. La dirección de las obras las lleva a cabo un arquitecto, un maestro de obra de origen valdepeñero, Juan Alejandro Núñez de la Barreda. Sus familias tienen origen en la Membrilla, pero desde pequeños se trasladan a vivir a Valdepeñas. Su padre y su tío ya eran conocidos constructores de edificios en la comarca, y cuando se comienza la obra de la iglesia, él es joven, participa con su padre y con su tío, pero al final, en la documentación que se encuentra en la diócesis de Ciudad Real, aparece como el principal artífice del edificio. Él también luego, posteriormente, se puede considerar como una obra de juventud. Finalmente él construye, por ejemplo, la iglesia de los jesuitas en Almagro. Es también el autor de la torre de la iglesia de Santa Catalina de la Solana, y también participa, o se le atribuye, la torre de la iglesia de la Asunción en Valdepeñas. Poco después de terminar la iglesia se construye la Casa Grande, justamente, que junto con la iglesia forma una de las fachadas de la plaza, y a lo largo del siglo XVIII se termina la Plaza Mayor, un elemento esencial del municipio y de toda la provincia, y termina de construir también el espacio donde estamos ahora, que se conoce como La Lonjilla. También se termina de construir en 1758. La iglesia sufre una serie de reformas y de consolidación, y también, claro, se compran los retablos, la imaginería y demás de toda la iglesia, que luego fue destruida durante la Guerra Civil. Y hay otra fecha importante en la historia del pueblo, que es 1787. En ese año, el marcado en la política de Carlos III, uno de los ejes de la política de Carlos III, que fue dar seguridad al camino real que bajaba de Madrid a Andalucía, en las zonas tan despobladas de Andalucía y de Sierra Morena, se planea repoblar la zona. Pablo de Olavide fue el comisionado encargado de las nuevas poblaciones, se llamó las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, y en este lugar el rey, por orden del rey, se lleva a cabo un censo de los bienes del Santo Cristo en aquella época. Contaba, fue muy interesante, contaba 25 cédulas de arrendamiento de tierras por valor de 72.000 reales. Eran unas cédulas de arrendamiento que daba la iglesia al 3%, que hasta el 3% no se consideraba usura. Entonces, por eso la iglesia sí que las permitía, a cambio de, poniendo como valor las tierras, la iglesia daba préstamos. De este caso tenía hasta 72.000 reales en préstamos. Tenía 2.600 hectáreas en tierras, por ejemplo. Tenía más de 20 casas, aquí alrededor de la ermita, también sobre todo en Membrilla, también, en la Solana.
tenía 80 acciones del Banco de San Carlos, primitivo, el origen del Banco de España. En 1960 un estudio valoró todos estos bienes y tendría también pues joyas y demás historias que esto no aparecen, pero todos los bienes estos se valoraron en unos 46 millones de pesetas, que al cambio actual, pasados los años, se calcula unos 10 millones y medio de euros el valor de todas las tierras y demás. También tenía ganados. Con todo esto, una vez que dice, mira, mucho dinero tiene, el rey decide que se vendan los ganados y se construyan nuevas casas para dar en arrendamiento estas casas y las tierras a colonos que vengan a vivir al pueblo. También el lugar es elevado a la categoría de aldea, con el nombre de San Carlos del Valle de Santa Elena, aquí viene el origen del nombre. La ermita se convierte en parroquia, se nombra un alcalde pedáneo porque seguía perteneciendo al municipio de Membrilla, y también, por ejemplo, muy curioso, se crea el puesto de maestro y de maestra. El maestro además tenía que ser el sacristán, porque así con los 2 sueldos podían vivir una familia, pues no ganaban mucho todos los maestros. También se crea un pósito de 40 fanegas de trigo y 40.000 reales para ayudar a los colonos en caso de necesidad y demás. Y tanto fue así enseguida la población acudió rápidamente, eran sobre todo gente de los alrededores, de Membrilla, de la Solana, de Valdepeñas, vinieron a vivir al pueblo, y en 1800 ha crecido tanto la población que el pueblo pide la independencia. Se dirigen al rey, entonces era Carlos IV, y en diciembre de 1800 el rey le concede la independencia de Membrilla. El primer alcalde del pueblo se llamaba Juan Escribano, que por cierto no hay ninguna calle en el pueblo con ese nombre. Pero hemos puesto nombres a muchas calles, pero nadie se ha acordado, por ejemplo, del primer alcalde del pueblo. A partir de entonces, pues el pueblo fue creciendo, llegó a tener 1.800 habitantes a mediados del siglo XX, luego ya pues todo el proceso de industrialización, del franquismo y demás, pues redujo la población, y Sars se mantiene muy bien en torno a los 1.100, 1.200 habitantes. Y somos un municipio somos, digo porque soy nacido aquí, muy ligado a Valdepeña, pertenecemos al Consejo Regulador de Valdepeña, y siempre, toda la vida, pues Valdepeña ha sido nuestra comunicación con el exterior, para los hospitales, para las compras, y muchas veces nos consideramos como un poco un barrio de Valdepeñas. Y esto es todo. Muchas gracias.